Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes a Buenas través de noches, este licenciado. aula virtual. Bienvenido, ¿cómo está? Un Buenas gusto noches. saludarle. Bienvenidos a todos. Buenas noches, lice. ¿Cómo está Javier? Bienvenido, un gusto saludarle. Listo. Buenas noches, Buenas lice. noches, compañero. Buenas noches. David, ¿cómo está? Un gusto saludarles. Bienvenido. Está un poquito entrecortado. No sé si de pronto están con lluvias Bu- todavía por la costa. De pronto por eso se le está entrecortando la señal. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches. Olger, ¿cómo está? Buenas Listo, noches. buenas Un gusto noches. saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Ginger? Ginger, un gusto Buenas saludarle. noches, licenciado. Gina, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Eriquita, por favor, harás un favor, perdón que le interrumpa. Primero le saludo, Eriquita, bienvenido. Pero tenga la bondad de darme colocando nombre y apellido, por favor. Ya le pongo Liz. Sí, por favor, ya saben Buenas que, noches, licenciado. Perdón. ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya saben que todos los compañeros tienen que estar con un nombre y un apellido dentro de la sala. Por efectos que Buenas les noches, toman, lice. Yajaira, ¿cómo está? Buenas noches. Por efectos que les toman lista y obviamente solo con el nombre no es posible. Entonces traten de poner nombre y apellido. Hay compañeros que le ponen dos nombres o apellidos, mucho mejor. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Bienvenidos. Parece que el día de ayer nosotros teníamos clase con ustedes, ¿verdad? Lamentablemente no fue posible desarrollar esa clase de forma sincrónica, como lo estamos haciendo ahorita, pero se lo hizo de forma sincrónica. De hecho, la explicación de la materia que tienen para la presente semana en relación a la tarea y al contenido de la materia, y se encuentra el video en su aula virtual, pueden seguirlo revisando. Con esa aclaración y pidiéndoles disculpas, obviamente yo también he tenido una semana un poco complicada en relación a actividades académicas que he tenido, pero ya nos vamos a seguir poniendo al tanto en todas las actividades que se debe de hacer. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles en pantalla el material en relación a la tarea que tienen ustedes programadas dentro de esta asignatura. Tienen ustedes en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. En la asignatura de Ciencias Sociales, la unidad número 1, Empleo y Seguridad Social. Estamos terminando ya la primera unidad. Esta es la última semana. De ahí tienen ustedes un examen, un test que rendir en relación a todos los temas que hemos visto, los 4 temas que hemos visto dentro de esta primera unidad. Dentro de la unidad 1 estamos en el tema número 4, con los temas o subtemas, importancia del empleo, la generación del empleo y la seguridad social. Algo que sumamente facilita lo que ustedes tienen que estudiar para rendir la prueba. Tipo de tarea, el objetivo de la tarea ustedes es materia de lectura del estudiante. A continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de la presente tarea de la semana número 4. Tenemos las siguientes consideraciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que está remarcado, ya saben, eso es el tema central que tienen que hacer de la tarea. Dice, contesta las siguientes preguntas, desarrolla el siguiente taller. Ustedes tienen un taller aquí en el cual deben enfatizar lo que se les solicita. Dice, plantea en tu cuaderno ejemplos concretos sobre los siguientes tipos de empleo. Utiliza el siguiente ejemplo a manera de referencia. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, tienen trabajadores empleados, tienen economía informal, tienen multiempleos y ustedes pueden encontrar una serie de subempleos o categorías de empleos, obviamente en la vida cotidiana, como nos vamos desarrollando. Y a continuación tienen ustedes cuadros en blanco. Ustedes tienen que ir haciendo una descripción del tipo de trabajo, de las actividades que se realizan. Esto es lo que tienen que hacer. A continuación dice, interpreten en el cuaderno, elaboren un esquema similar para interpretar la gráfica de la página que ustedes tienen aquí sobre el empleo y desempleo en el país y respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo está dividida la población ecuatoriana? Ventajas y desventajas tienen que poner aquí. La siguiente, ¿cómo se divide la población activa e inactiva?
igual le ponen aspectos positivos y aspectos negativos, y el porcentaje de empleados y desempleados, las ventajas y las desventajas de las dos posturas. Es todo lo que tienen que hacer en relación a este cuadro, estas dos actividades de organizadores gráficos que tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que todas las actividades son escritas, claras y ordenadas. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Obligatorio antes de desarrollar el contenido de la tarea, o sea, las actividades que están previstas, siempre semana tras semana deben desarrollar el rotulado de la hoja. Eso quiere decir desarrollar colocar el nombre del colegio, el nombre del estudiante, curso, fecha, materia, tema de tarea y el número de la semana. Ya saben cómo tienen que hacer esas actividades. Las recomendaciones tienen que leer la rúbrica de calificaciones igual y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 1, tema importancia del empleo, la generación del empleo y la seguridad social correspondientes a la semana número 4. De fecha 20 de marzo del 2023. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 20 de marzo, la fecha límite de entregas es el 31 de marzo, les queda poco tiempo, una semana prudencial para que puedan cumplir con esta última actividad. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2023. Esos son los temas en relación a la presentación de tarea que ustedes deben desarrollar, las actividades que deben desarrollar dentro de esta última subunidad que ustedes tienen de la unidad general. Esos son los temas en cuanto al desarrollo de las actividades. Y vamos a dar inicio con el contenido de la tarea en sí, con el contenido de todas las actividades correspondientes a esta semana. E iniciamos, ustedes en pantalla ya pueden observar en relación, tenemos aquí el empleo y la seguridad social. Eso es lo que vamos a tratar durante estos minutos de clase. El empleo es fundamental para el desarrollo de las familias, de la economía, incluso para la circulación de bienes y dinero dentro del país. El empleo es fundamental porque nos permite crecer como personas, nos permite ser activos, proactivos y también nos permite participar de toda la estructura productiva de un país. Estas actividades se vienen desarrollando lamentablemente desde el inicio, desde el descubrimiento de la agricultura. Ya se empezó a generar una diferenciación en cuanto a clases sociales desde el punto de vista económico. De las personas que más tienen con las personas que menos tienen. Las personas que menos tienen posteriormente se transformaron en empleados y las personas que más tienen se transformaron en las personas o los patronos o las personas que contratan. Entonces, de esa manera nosotros ya empezamos a ver una división un poco negativa dentro de los procesos. Pero la estructuración social económica se ha venido desarrollando desde los inicios hasta la presente fecha de esa manera. Y obviamente el empleo garantiza que se cumplan el precepto del buen vivir o de suma causa a través del empleo. Usted logra alcanzar su felicidad, logra alcanzar cubrir sus gastos personales en muchos de los casos. Pero dentro de las características del empleo existen una subdivisión en cuanto a la estructura y a la función, al objetivo mismo de cada uno de los trabajos o de los empleos. Tenemos empleos públicos, tenemos empleos privados, empleos mixtos, que son entre públicos y privados. Cada uno tiene una función preponderante y cada uno tiene, obviamente, sus estructuras en cuanto a la remuneración. Dentro de las características del trabajo, también tenemos trabajos los cuales tienen un sueldo y los cuales simplemente tienen un salario. Y hay que diferenciar entre sueldo y salario. El salario es el que percibe una persona mes a mes, mientras que el sueldo se lo desarrolla obviamente por trabajos eventuales, en muchos de los casos, o temporales. Cuando el salario, o cuando un trabajador percibe un salario, por lo general lo hace porque obviamente está poniendo en práctica todos los conocimientos, todas las actividades mentales para las cuales fue capacitado.
mientras que en el sueldo la fuerza laboral obviamente es de carácter física, es mucho más dura, es mucho más fuerte. Esas son las consideraciones en cuanto a las divisiones que existen dentro del empleo. Ahora, una vez que se ha desarrollado el empleo, una vez que se ha desarrollado todas estas actividades, fue fundamental que hemos visto ya en clases anteriores, en el nivel anterior, para los compañeros que ya estuvieron conmigo, nosotros vimos sobre la evolución industrial y dentro de los procesos de evolución industrial que fueron positivos para la economía, especialmente de las grandes potencias, de los imperios económicos que se formaron luego de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, obviamente esto generó obviamente la masificación de producción. Pero esto muchas de las veces, y por no decirlo la mayoría de las veces, se desarrollaron a pulso a causa de la explotación laboral. En situaciones, lamentablemente, el trabajador tuvo que desarrollar sus actividades en condiciones precarias, sin tener en cuenta el salario, vacaciones, sobresueldos y sobre todo la seguridad social, sobre todo la seguridad laboral. Entonces, dentro de estos temas también vamos a tratar este tema que fue fundamental, que obviamente a partir de la revolución industrial y de todos los procesos sociales que se fueron desarrollando, también los trabajadores desarrollaron numerosas protestas, numerosas huelgas, que muchas de ellas estuvieron empañadas por pérdidas humanas. Obviamente lograron incorporar a todos los procesos del empleo la seguridad de cada uno de los trabajadores. Con eso garantizaban no solamente la estabilidad, la seguridad, la protección tanto de salud como personal cubierta por un seguro, sino también personal de los trabajadores, sino también para su familia. Esto cubre no solamente al trabajador, sino a su familia en general. Esa es la seguridad social. Una vez que les ha dado esta pequeña introducción, vamos a iniciar con el contenido mismo de lo que determinan esas actividades. La importancia del empleo. Vamos a ver cuál es la importancia. ¿Será importante el empleo? En la actualidad, ¿qué piensan ustedes? ¿Será importante? ¿Será fundamental mantener un empleo? Sí, licenciado. Licenciado. Por, por supuesto, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo pagamos nuestras actividades diarias, nuestra vestimenta? ¿Qué pasa si nos enfermamos y no tenemos dinero? Y hay muchas personas que pasan por todas estas penurias. Lamentablemente vivimos en un estado en el cual no se ha atendido eficientemente a la población dentro del campo del empleo, dentro del campo del trabajo. Hay muchas personas que están subempleadas, en el mejor de los casos, en el último eslabón del empleo. Y hay personas que definitivamente son trabajadores informales, que viven del día a día, que muchas de las personas sobreviven con menos de 50 centavos al día. Entonces es bastante complejo la realidad también de la sociedad en general. No, y yo pienso que no solamente es aquí en el Ecuador, sino es a nivel global que existen todos estos problemas. De cierto modo, las grandes potencias, las grandes ciudades, hablemos como Estados Unidos, hablemos como en Europa, España, Francia, maquillan la realidad que ellos también perciben, la realidad que ellos también viven, a consecuencia no solamente de los nacionales, sino también de los problemas migratorios que se da y una sobreoferta de trabajadores sobre el empleo. Entonces también es bastante considerable algunas situaciones que se van dando. En cuanto a la importancia del empleo, el objetivo fundamental de la sociedad es que los habitantes del país tengan los recursos que necesitan para cubrir sus necesidades básicas o elementales y vivir una existencia digna, sobre todo la vida digna, con servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, vestido y recreación o descanso. La forma como la población consigue esos recursos es el empleo. El empleo garantiza que se cumplan todas las otras asignaciones que hemos mencionado anteriormente. Estar empleado significa tener un trabajo remunerado que proporcione los ingresos que permitan cubrir las necesidades. Uno de los fines del Estado es garantizar el empleo a sus habitantes. Lamentablemente esto no se cumple en un 50%, sino es un porcentaje más alto. En ese sentido, debe velar para que la economía del país crezca y se mantenga activa
todo el andamiaje estructural del Estado a fin de garantizar el derecho al empleo. El empleo no solamente es una obligación de los ciudadanos, sino es un derecho consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y es una obligación del Estado. No es un regalo, no es porque el presidente se ha conmovido que está regalando, no, esa es una obligación del aparato estatal promover todas las características necesarias para que se cumpla este derecho del trabajo en cada uno de los habitantes, en este caso del Ecuador. Las estadísticas proporcionan información sobre la situación de los trabajadores empleados y remunerados. Ofrecen datos sobre desempleados, que son las personas que durante un periodo determinado no tienen ninguna fuente de trabajo remunerado y buscan empleo sin conseguirlo. Las estadísticas informan acerca de los empleados, que son los trabajadores extremadamente pobres que no tienen trabajo fijo y viven del día a día, por lo que se ven obligados a realizar cualquier tipo de labor con ingresos sumamente bajos. Ahí viene la explotación laboral, es fundamental dentro de este último proceso. El subempleo es conocido también como empleo informal o economía informal. Es un trabajo precario e inestable, de baja remuneración. El subempleo urbano es de 3 a 5 veces mayor que el desempleo urbano. Crece aceleradamente, sobre todo en tiempos de crisis económica, pero el aumento de los subempleos no significa necesariamente que el desempleo abierto no crezca también. Son fenómenos que se van dando de acuerdo a la economía también de cada uno de los estados. Si nosotros vemos en forma global qué es lo que suscitó a través de todo este proceso que se desarrolló lamentablemente del COVID-19, muchas empresas quebraron y eso obligó a despidos masivos de sus trabajadores. Pero muchos patronos también abusaron de esta actividad que se vino dando, de esta facilidad en cuanto a los despidos. No hubo una remuneración, no hubo cancelaciones, no hubo el reconocimiento del tiempo de trabajo y otras actividades más. Y por lo tanto, el mayor perjudicado en este proceso fue el trabajador. Entonces, lamentablemente, en unos casos, hablemos de las grandes empresas, de las empresas medianas también, que se abastecieron, se escudaron en este proceso y procedieron también a despidos masivos de sus trabajadores. En otros casos no, en otros casos realmente sí quebraron las empresas y muchas de las personas se quedaron en el desempleo. El empleo y la economía nacional. En nuestro país, la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca, denominado sector primario dentro de la economía, es una fuente muy importante de generación de empleos. Casi un tercio de la población trabaja y vive de los ingresos provenientes de este sector. A pesar de la disminución de su crecimiento en los últimos años, sin embargo, la ganadería ha registrado un crecimiento notable en los sectores. El desempleo sigue siendo un problema grave en relación al campesino. Entonces, obviamente, el sector ganadero, el sector agrícola, es uno de los más preponderantes dentro de la economía también del Estado ecuatoriano. Lamentablemente, por situaciones económicas también, este sector se ve afectado en cuanto a la inestabilidad económica, no solamente a nivel del país, a nivel de la región y también a nivel global, porque nuestros productos en relación a los cárnicos, en relación a la ganadería, la leche y todos sus derivados de la ganadería no solamente se consumen aquí de forma local, sino también se consumen de forma regional y también internacionalmente a través de las exportaciones. Pero cuando estos procesos bajan, cuando estos procesos tienen algún tipo de caída a nivel internacional, eso implica mucho en las estadísticas de exportación. Decae la compra de estos productos y obliga a que el empresario tenga que prescindir de los servicios de determinados trabajadores. Obviamente no puede cubrir los salarios, las mensualidades que deben percibir cada uno de los trabajadores. Ese es otro problema a nivel global. Otro problema que se denota en cuanto a la explotación laboral. Apáguenme el micrófono, por favor. Ahí no me queda, Yo no tengo.
Francés. Compañero José, José Juela. ¿Qué? Como 8 hielos. Ay, estos compañeros. Y al señor José Juela le voy a hacer unas preguntas por ahí, más adelante. Otro problema del trabajo y del empleo y del subempleo también es la discriminación en cuanto al hombre y a la mujer. De acuerdo a datos estadísticos del INEC, la mujer tiene menos posibilidades de acceder a un empleo en relación a los hombres, obviamente por la discriminación de sexo que también tienen. Entonces son otras de las consideraciones que también se van determinando en cuanto a las características mismo del subempleo y también en los altos índices de desempleo. De acuerdo a datos del INEC, existe un más amplio porcentaje de desempleo en el sector femenino antes que en el sector masculino. Otra de las características fundamentales es que los sueldos también difieren en relación una vez que de pronto, de hecho, las mujeres han conseguido un puesto laboral, el sueldo es bastante diferenciado. El sueldo es mucho menor al que percibe el hombre. Son estadísticas también características, fenómenos que se vienen dando dentro de nuestra sociedad. Obviamente por diversas características se vienen desarrollando este tipo de problemas que obviamente también el Estado a través de los diferentes censos, a través de los diferentes medios estadísticos también sigue desarrollando a fin de ver las posibles soluciones en cuanto a estos problemas. Otro sector que ha crecido y con ello ha generado empleo es el comercio, especialmente el pequeño comercio, por cuenta propia o de economía informal. Hoy estos dos últimos, el comercio pequeño, el comercio informal, se han transformado, se han convertido en emprendimientos y hoy en día tienen todo el respaldo del Estado. Se ha desarrollado en las ciudades grandes todas estas actividades y también en las pequeñas o medianas. Ha sido una válvula de escape al problema de la desocupación abierta. El sector terciario, donde se concentran el turismo. A ver, compañero José, ¿me puede escuchar, compañero José Juela? Les había dicho que especialmente los comercios pequeños, de economía informal, se habían transformado en emprendimientos y esto sí fue obviamente respaldado por el Estado, obviamente para tratar de subsanar de una u otra manera los problemas de desempleo. Obviamente se ha desarrollado en las ciudades, esto se desarrolla en las ciudades grandes o pequeñas y ha sido una válvula de escape al problema de la desocupación abierta. El sector terciario, donde se encuentra el turismo, los servicios educativos y la salud, es otro de las actividades de gran generación de ocupación a pesar de un retroceso importante a fines del siglo XX. En el año 2001, los servicios representaban el 17.6% de la población económicamente activa. Eso quiere decir que estaban inmersos un porcentaje bastante considerable dentro de la población. En cuanto a la generación de empleo, las actividades que en la última etapa demostraron mayor dinamismo en la creación de empleos fueron el comercio, los establecimientos financieros y el transporte. En tanto que otras actividades muy importantes como la manufactura han perdido relevancia. El mayor número de empleos se ubica en microempresas de 2 a 5 personas, con el 32% de importancia. En menor medida están los trabajadores por cuenta propia, eso quiere decir privados, que representan el 28%. Los trabajadores que laboran en pequeñas y medianas empresas alcanzan el 32% y apenas el 8% restante están empleados por grandes empresas. Más de la mitad de los trabajadores están en la economía informal o comercio popular. La gran empresa genera muy poco empleo porque dispone de aparatos productivos y tecnológicos ahorradores de la mano de obra. Dicho de otra manera, obviamente estas empresas se han tecnificado, ya no necesitan mano de obra.
y si necesitan mano de obra, es una mano de obra calificada, capacitada, tales como ingenieros, qué sé yo, muchos de los profesionales que tenemos en nuestro espacio laboral, y obviamente son ellos quienes están ocupando determinados puestos estratégicos, y el resto ya se desarrolla a través de máquinas, de robots y de otras actividades autónomas que desarrollan todo el proceso de producción. El propio Estado es una importante fuente de empleo, es una gran empresa, ya que en el servicio público requiere funcionarios, pero debe evitarse el crecimiento excesivo de la burocracia. Si es que existe un crecimiento exponencial de la burocracia, eso quiere decir del empleo dentro del Estado, esto generará que los impuestos, que todos los ingresos del Producto Interno Bruto que produce el Estado sea direccionado justamente para cubrir las necesidades de remuneración de todos los empleados del sector público. Así es que es importante mantener esta actividad. Ya, continuemos. Entonces, esto en cuanto a las actividades más preponderantes. Vamos a ver el multiempleo y la seguridad social a continuación. Cuando hablamos de multiempleo, estamos generando o estamos orientándonos directamente a personas que realizan diversas actividades. Un aspecto importante es el multiempleo familiar. Esto es que los miembros de una familia para sobrevivir deben mantener varios empleos al mismo tiempo. Y esto por lo general sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, sucede en España. A veces el marido dispone de empleos permanentes y la mujer está en la economía informal. Los jóvenes niños y niñas también trabajan de modo informal, sobre todo en el campo, a pesar de los esfuerzos del Estado por erradicar el trabajo infantil y de que la Constitución prohíbe el trabajo a menores de 15 años. Pasada esta edad, se permiten las actividades laborales con restricciones, es decir, con determinadas actividades que deben autorizar los padres de familia. Esas son las consideraciones en cuanto al multiempleo. El multiempleo no solamente, obviamente hoy en día, no solamente el hombre trabaja o solamente la mujer trabaja. De hecho, hoy en día las personas o los hogares que necesitan o requieren mantener una economía estable dentro de los hogares necesitan mantener varios empleos o mantener sus miembros familiares diversos empleos para poder sostener la economía familiar. En cuanto a la seguridad social, en el pasado la población ecuatoriana, como la de otros países, trabajaba por años sin garantías, solo por un pago diario. Cuando ya no podían continuar trabajando, debían confiar en la familia o la caridad pública para sostenerse en la vejez y luego de acciones que los dejaban imposibilitados para trabajar. Solo en la década de los años 20 del siglo pasado, con el surgimiento del socialismo, se comenzó a hablar de seguridad social y se emitieron las primeras leyes de protección del trabajador. En el año de 1938 se creó lo que se llamó la caja de seguro y la caja de pensiones dentro de nuestro estado. Se crearon las pensiones de jubilación y el seguro médico para los empleados públicos y unos pocos empleados privados. Esos últimos fueron incorporados paulatinamente. La seguridad se ha ido ampliando a todos los obreros, trabajadores del campo, artesanos y otros sectores como los trabajadores domésticos, que hoy en día, a partir de la reforma que se dio en el 2008 de la Constitución, también se les incorporó a las empleadas domésticas dentro de todos los procesos. Es obligatorio que los patronos o las personas que les contraten le den o les aporten dentro del seguro social. Se creó el seguro campesino y el seguro voluntario, pero aún hay una enorme cantidad de subempleados que no están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en sus siglas IES, y no tienen seguridad social. Por ende, su vida, obviamente, al momento de realizar determinadas actividades, corren de un peligro bastante inminente, lo que genera también un problema para el Estado cuando no se generan los programas adecuados dentro de la aplicación
de los programas sociales que deben desarrollar los estados. Dentro de estas características nosotros vamos a analizar en estos últimos minutos un poquito más un artículo relacionado con la seguridad social en el Ecuador, vista a través de sus funcionarios. Uno de los aspectos o de las leyes fundamentales del Estado, o dicho de otra manera a nivel global, es la Organización Internacional del Trabajo, en sus siglas OIT. Esta organización de trabajadores presenta hallazgos más relevantes sobre consulta de percepción a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, respecto a la gobernanza, cobertura, calidad y sostenibilidad de la institución en relación a las actividades de seguridad social de los trabajadores. La OIT publicó hoy el informe de consulta a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre la gobernanza, cobertura, calidad y sostenimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se espera que este informe sirva para que los afiliados, beneficiarios, actores sociales y ciudadanos en general cuenten con información oportuna que permita un diálogo transparente y responsable para fortalecer la seguridad social ecuatoriana. De hecho, es una obligación del Estado que reconoce a la Organización Internacional de Trabajadores, obviamente aplicar todos los procesos de seguridad social. El levantamiento de información se basó en una consulta de línea realizada entre el 27 de enero del 2010, del 27 de enero y el 10 de febrero del 2020, contestada de forma voluntaria mediante correos electrónicos por los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre los principales resultados se observa que si bien al menos 7 de cada 10 funcionarios, eso quiere decir el 72.3%, está de acuerdo en avanzar en la universalización de la cobertura. Una gran mayoría, el 62.2%, está en desacuerdo en realizarlo a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De hecho, respecto de la posible inclusión de nuevos grupos al sistema, solo 2 de cada 100 funcionarios, el 2%, cree que se debe hacer sin ningún aporte adicional, mientras que el 16% afirman que el gobierno central debe financiar su inclusión. Otro, el 22.8%, cree que el requisito indispensable es que estos grupos tengan la capacidad de pagar sus aportes, y finalmente un 53.9% opina que se les debe incorporar siempre y cuando no perjudique la sostenibilidad de ninguno de los seguros relacionados dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, en este pequeño fragmento nosotros ya podemos saber que el Estado ecuatoriano, a través de todos los funcionarios, se ha creado determinadas consultas. De hecho, la OIT está generando diferentes consultas a fin de que se extienda un poco más, o se globalice todos los procesos de seguridad social y que se llegue a todos los ciudadanos de forma efectiva. Esto es un interés del Ejecutivo, en este caso del presidente, y obviamente, la función ejecutiva, en este caso también de la Asamblea Nacional, quienes el ente el cual ejecuta y estructura las leyes, la administración judicial, para la correcta aplicación de las normativas que regulen todas estas actividades. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de esta clase. Ustedes tienen el material pertinente en relación a la tarea que ustedes tienen que realizar para la presente semana. Así que les deseo éxitos en el desarrollo de estas actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan un feliz resto de noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Bendiciones, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciado.